que el mundo empresarial ha cambiado y que ha tenido que adaptarse a una nueva organización del trabajo mucho más flexible y, entre otras cosas, a la necesidad de liderar equipos desde la distancia. Se han producido cambios en la forma de trabajar que nos obligan a fijarnos en dos aspectos diferentes, sobre todo ahora el ámbito emocional y, por supuesto, el ámbito profesional. Tenemos la suerte de contar hoy con Susana Cruces, gerente y consultora en Ágama, asidua colaboradora de la Cámara de Comercio de Madrid. Susana es experta en el área de comunicación, desarrollo directivo, desarrollo de equipos, gestión del cambio, marketing y ventas en las empresas. Hoy nos va a mostrar cómo, utilizando las herramientas de gestión adecuadas, se puede conseguir mejorar la eficacia y los resultados de nuestros equipos. En estos momentos, informaros que vamos con la grabación. Comenzamos con la grabación, por favor. Desconectaros las cámaras y nada más, dar las gracias a Ágama. Gracias, Susana. Cuando quieras, adelante. Bueno, pues un placer. Gracias, bienvenidos a todos, bienvenidas. Gracias a Club Cámara Madrid por invitarnos a participar en este webinar y gracias a todos los que nos estáis acompañando para hablar del apasionante reto que es gestionar equipos en remoto. Vamos a hablar básicamente de tres aspectos que bueno, creo que son básicos y fundamentales a la hora de enfrentarnos a estos retos. Primero, ser conscientes de que un equipo de remoto también es un equipo, pero que efectivamente hay determinados aspectos que son clave para conseguir un equipo remoto eficaz y para gestionarlo con eficacia. Seguramente muchas de las cosas que surjan diréis, bueno, es que esto aplica también a un equipo tradicional. Pues sí, efectivamente, aplica a un equipo tradicional, pero es que en un equipo remoto es de vital y absoluta trascendencia e importancia para que el equipo funcione, para que se mantenga la cohesión y para que se consigan los objetivos. Y por último, daremos unas pinceladas sobre bueno, pues aspectos muy importantes para el líder de un equipo remoto. Los tiempos han cambiado, la situación también, y probablemente no nos sirve la misma forma de trabajar ni de liderar que teníamos antes. Me gustaría empezar con esta maravillosa frase de un libro de Carlos Ruiz Zafón, que dice que nada sucede por casualidad, en el fondo las cosas tienen su plan secreto, aunque nosotros no lo entendamos. Es evidente que la irrupción de las nuevas tecnologías ha cambiado y ha modificado sustancialmente nuestra forma de funcionar, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Lo que parecía ciencia ficción, como el teletrabajo o equipos remotos o equipos dispersos, como queráis llamarlo, ahora es una absoluta realidad. Pero es que además la situación actual, esta que estamos viviendo desde hace un año, pues ha hecho que muchas organizaciones implanten el teletrabajo a marchas forzadas. Todos nos vimos en la absoluta necesidad de marcharnos a casa de un día para otro sin haberlo hecho antes, lo cual ha sido una auténtica prueba para las infraestructuras tecnológicas, también para las herramientas de comunicación, pero también ha sido un absoluto desafío para el liderazgo, porque efectivamente hay que asegurar que los objetivos se consiguen, que la productividad no se ve afectada y que todo seguía funcionando de una manera más o menos ordenada y coordinada. Y claro, todos nos enfrentamos a esta situación sin habernos parado a reflexionar ni a pensar cómo podíamos hacerlo y qué dificultades podía llegar a tener. ¿Cuál es la parte positiva de todo esto? Desde mi punto de vista, pues que probablemente esta situación nos lleve a romper paradigmas respecto a la forma de trabajar en equipo y que a lo mejor esto es el germen de una nueva cultura y de otras nuevas posibilidades, porque el trabajo en remoto tiene grandes ventajas, aunque conlleva efectivamente sus propias dificultades. Y lo primero es ser conscientes de que este nuevo contexto requiere una nueva mentalidad, que agarrarnos a esquemas tradicionales que nos resultan conocidos, que nos sentimos cómodos, pues que a lo mejor no es lo más eficaz, que quizá es mucho más efectivo tratar de afrontar y superar los retos de estructuras y formas de trabajo más innovadoras y flexibles. Las reglas del juego
han cambiado. En general todos tenemos miedo a los cambios porque el ser humano es resistente al cambio por naturaleza, pero desde luego ponernos desde un punto de vista negativo o ver esta situación como una amenaza no nos va a ayudar lo más mínimo. Quizá, bueno, es normal que los equipos tengan miedo también ante esta situación, no dejen de pensar en escenarios negativos, por lo que la motivación del equipo en estos casos es absolutamente fundamental. Pero además esto puede ser una grandísima oportunidad para que nos cuestionemos la forma de trabajar, los procesos y también para invitar a nuestros equipos a proponer ideas y mejoras que nos ayuden a trabajar de una manera mucho más eficaz. Las nuevas tecnologías en el trabajo remoto son tremendamente importantes, no os voy a decir lo contrario. También hasta hace un año herramientas como la nube, Slack, Teams y demás, bueno, pues sabíamos de su existencia, estaban ahí, eran buenas herramientas de comunicación y de gestión, pero es que ahora son una absoluta necesidad. Todos nos hemos visto obligados a realizar un curso acelerado de informática, pero esto nos ayuda a gestionar efectivamente todos los aspectos básicos de tarea y también de relación, de comunicación dentro de nuestros equipos. Ahora bien, y esto es algo que debemos tener en cuenta, podemos tener las mejores herramientas, la mejor tecnología. Si no tenemos el hábito de uso de esas herramientas y de esas tecnologías, no nos va a servir absolutamente para nada. Las herramientas por sí solas no funcionan, las hacen funcionar las personas. Por lo tanto, vamos a tratar no solamente de incorporar estas nuevas tecnologías, sino de incorporar hábitos que nos ayuden a trabajar con las nuevas herramientas. No sé a vosotros o a vosotras, pero a lo mejor os han asaltado estas dudas cuando os habéis tenido que enfrentar a la gestión de un equipo remoto. ¿Cómo puede funcionar un equipo de trabajo en el que sus miembros no están próximos? ¿O cómo se pueden conseguir los objetivos si no nos comunicamos cara a cara? O si esto no se va a convertir en una auténtica torre de Babel, donde va a primar el individualismo frente al espíritu de equipo. ¿Y cómo voy a controlar, y ojo con la palabra controlar, tareas y personas? Y para que esto no sea un rollo tremendo y hable solo yo, me gustaría que escribierais en el chat si alguna de estas preguntas os ha asaltado, os ha inquietado u os las habéis planteado en algún momento. Tenemos el chat habilitado, ¿verdad, Elena, Miriam? Sí, está por aquí. ¿Cuál de estas no es necesario que las escribáis enteras, sino con poner un numerito, 1, 2, 3, 4 o incluso alguna otra con la que no hayáis, a la que, que no se me haya ocurrido y que a vosotros sí que os haya asustado? La 3, si va a acabar primando el individualismo. Gracias, Ángeles. La 1, ¿cómo puede funcionar un equipo de trabajo en el que sus miembros no están cerca? Ninguna, fenomenal. La 3, si va a acabar primando el individualismo frente al espíritu de equipo. ¿Alguna más? La 4, es difícil, lidero un equipo de 20 personas por Zoom. Carmen, pues una gran experiencia, liderar un equipo de 20 personas por Zoom. Una gran experiencia y un gran reto. Bueno, yo voy a tratar de dar alguna respuesta ante estas dudas que seguramente, bueno, pues como hemos visto, algunos nos han asaltado, nos han preocupado y no hemos podido. Silvia dice, la que más me preocupa es la 3. Efectivamente, que no prime el individualismo y que cada uno haga la guerra por su cuenta y que se pierda ese espíritu de equipo y esa cohesión que podía tener el equipo en presencial y que ahora
a lo mejor en remoto la estamos perdiendo. Me gustaría que empecemos reflexionando y rompiendo paradigmas. Un equipo de remoto, disperso o virtual, llamadlo como queráis, a mí el disperso no me gusta mucho, se lo decía antes a las compañeras y compañeros de Club Cámara, no me gusta mucho la palabra disperso porque para mí tiene una connotación un poco negativa, y virtual tampoco porque son equipos bastante reales, es también un equipo y puede conseguir los mismos o mejores resultados que un equipo tradicional, siempre y cuando tengamos una buena y eficaz gestión de ese equipo remoto. Distribuido, José Ramón, gracias por la aportación. Y hay que romper paradigmas y analizar mitos o estigmas que pueden llegar a afectar al trabajo en remoto. Aquí hay unos cuantos. Trabajo remoto disminuye la productividad, no hay compromiso, inseguridad en los datos o en la información, no podemos contactar con la gente, la comunicación no es eficaz, las reuniones no son efectivas, hay una sensación de soledad o incluso la cultura de la organización se puede ver afectada. Y os invito de nuevo a que escribáis en el chat sobre alguna de estas creencias, si para vosotros han sido realidades, si con el trabajo en remoto ha bajado la productividad, habéis visto que no hay compromiso, ha habido inseguridad, no habéis podido contactar con la gente, la comunicación, las reuniones, la soledad, la cultura de la organización se ha visto afectada. En alguno de los participantes o de las organizaciones que estáis presentes, ¿habéis sufrido alguna de estas situaciones? También con solo las 7. Sensación de soledad. José Ramón, ¿sensación de soledad propia o la has percibido también dentro del equipo? Propia. Propia y del equipo. Ángeles, la 3, la inseguridad en los datos, la soledad y la cultura de la organización que se haya visto afectada. ¿Alguna más que queráis plantear? Las 7. Saber si lo hacíamos bien o no. La inseguridad también en conversar el puesto de trabajo. Nos agotamos más que en presencial. Después de 45 minutos se dispersan. En nuestro caso, las 7, que vuelve a ser la sensación de soledad. Conservar, perdón que no había entendido este mensaje que habíais escrito en el chat, en conservar el puesto de trabajo. Claro, efectivamente, estábamos viviendo una situación absolutamente difícil y la incertidumbre también nos ha machacado absolutamente. Y por supuesto, como todos nos fuimos a casa a teletrabajar corriendo, todos, y yo cada vez que hablo con alguna persona que está en teletrabajo, que está en trabajo remoto, siempre me dicen lo mismo: trabajo más horas que cuando estaba en presencial. Bueno, lo veremos más adelante, pero uno de los aspectos fundamentales del líder remoto es proteger el bienestar del equipo, el bienestar emocional del equipo. ¿Vale? Me gustaría dar alguna pincelada sobre algunas de estas creencias sobre el trabajo remoto. Y bueno, pues es probable que disminuya la productividad. Es fácil pensar que alguien que trabaja de forma remota se distrae más, pues porque no tiene un jefe que lo está vigilando. Sin embargo, hay muchos estudios y muchas encuestas realizadas donde bueno, pues hay muchas organizaciones que con estos modelos han experimentado un crecimiento absoluto en su productividad. Entre otras cosas porque alguien que trabaja en remoto pues no tiene quizá las mismas distracciones que puede tener en presencial y tampoco tarda, no pierde tiempo a la hora de volver a concentrarse en lo que estaba haciendo después de la interrupción. Estoy hablando de trabajo remoto, no de trabajo en situación de crisis como nos pasó el año pasado, que nos volvimos todos a casa con los ordenadores, con los niños, y aquello, bueno, pues era una situación muy, muy difícil de manejar. La falta de compromiso
pues también ocurre en los equipos presenciales y sobre todo en los equipos presenciales y por estudios y encuestas realizadas se debe sobre todo a la dificultad de equilibrar lo personal con lo laboral, a una mala comunicación con el responsable o entre los propios miembros del equipo, cuando hay cargas de trabajo poco realistas. Sin embargo, esto puede afectar tanto al equipo presencial como al equipo remoto. El trabajo remoto bien gestionado puede convertir a los equipos en verdaderas fuentes de productividad y de compromiso, pero para conseguirlo hay que tener muy claros los pilares de la efectividad, que son, y sobre todo en remoto, la confianza, la comunicación y la motivación. Porque además esa comunicación, y voy al punto número 7, es lo que ayuda a combatir esa sensación de soledad que hemos podido llegar a tener. Trabajar de forma remota no significa estar encerrado todo el día o no poder pedir ayuda o ir por libre. Esto ocurre cuando no se comparte el conocimiento o cuando no se fomenta el espíritu de equipo, de lo que vamos a hablar a lo largo de todo este rato que vamos a compartir. Frente a la inseguridad en los datos o en la información, bueno, pues evidentemente alguien que pretende llevarse cosas de la empresa o datos o información sensible, pues lo va a hacer sin importarle la ubicación de su trabajo. Estos son, como muchos de los problemas asociados al trabajo remoto, son problemas de personas, no tanto de lo que es el equipo. Creo que es fundamental efectivamente trabajar con buenas herramientas para evitar que esto pueda ocurrir. Me ha sorprendido que no os haya preocupado, que no os haya sucedido el punto 4, que es que no se puede contactar con las personas. Y esto no deja de ser otro mito del trabajo remoto. Es decir, trabajar en remoto no significa que los colaboradores estén por ahí de picnic o que dediquen su tiempo a irse a un spa. De hecho, más del 52% de las personas que se han encuestado estando en remoto dicen que se conectan mínimo una vez al día con su responsable. Y por supuesto, si las personas les da tiempo de irse a un spa o no dedicarse a lo que se tienen que dedicar en los tiempos en los que se deben de dedicar, es porque la carga de trabajo no está bien distribuida o los plazos no están bien marcados. Y eso es otro elemento clave en los equipos de trabajo remoto. La comunicación no es eficaz. Bueno, pues hay muchas herramientas que nos ayudan, pero efectivamente es una labor fundamental del líder establecer qué herramientas vamos a utilizar, cómo las vamos a utilizar y para qué las vamos a utilizar. Yo no sé si os ha pasado, me imagino que como a todos, que al principio todo era un auténtico batiburrillo de WhatsApp, de correos, de llamadas, era sobrecomunicación absoluta. Cuidado porque la falta de comunicación es muy negativa, pero el exceso de comunicación tampoco ayuda mucho. Con lo cual es muy, muy importante que analicemos de qué herramientas disponemos, para qué las vamos a utilizar y en qué momento las vamos a utilizar. Yo os invito incluso a que hagáis una especie de planilla donde establezcáis las herramientas que tenéis, pues Slack, correo electrónico, teléfono, un grupo de WhatsApp, y cuál es el objetivo y para qué vamos a utilizar cada una de estas herramientas. Y sobre todo pongamos reglas de uso, porque el trabajo remoto no quiere decir que sea 24 horas al día. Y ojo también con el exceso de uso y el alargar las horas de trabajo de forma absolutamente excesiva y exagerada. ¿Las reuniones no son efectivas en un equipo remoto? Bueno, pues yo creo que pueden llegar a serlas si se hacen de manera eficaz. Si establecemos qué tipo de reuniones vamos a hacer, cuándo las vamos a hacer y cuál es el objetivo de la reunión. Incluso creando rutinas. Si tenemos una reunión diaria, la reunión es diaria,
como su propio nombre indica, es todos los días y a la misma hora. Porque lo que despista mucho en el trabajo remoto es cuando empezamos a hacer cambios de lo que no establecemos unas reglas y unas rutinas, porque los seres humanos nos adaptamos mucho mejor, sobre todo en los inicios de nuevas formas de trabajar, de nuevas metodologías, cuando tenemos normas y pautas de trabajo fijas y bueno, pues que nos ayudan a establecer hábitos, ¿vale? La sensación de soledad, pues efectivamente el trabajo en remoto no quiere decir que tenga que estar ni todo el día encerrado, ni no pueda pedir ayuda o ir por libre. No, no significa eso. Esto ocurre cuando no se comparte el conocimiento, como os decía antes, o cuando no fomentamos el espíritu de equipo, de lo que vamos a hablar más adelante, como también os decía. Y por último, la cultura de la organización se ve afectada. Bueno, yo creo que aquí hay que echar mano de las estrategias de comunicación interna que son tremendamente importantes cuando se está trabajando en equipos remotos. El colaborador remoto tiene que saber qué es lo que está ocurriendo en la empresa y los líderes tienen que hacer un esfuerzo consciente por aglutinar y alinear a los trabajadores en torno a la organización. Mostrar a todos los miembros del equipo que cada uno de ellos tiene valor dentro del equipo, pero también dentro de la organización. ¿De acuerdo? No sé si con esto hemos desmontado algunos de los mitos o de las creencias erróneas que puede haber sobre el trabajo remoto. No sé si con esto os he ayudado un poco a desmontar algunos miedos que nos pueden estar impidiendo gestionar y liderar con eficacia a los equipos de trabajo remoto. Por tanto, ¿qué es un equipo? Pues un conjunto de personas interdependientes que persiguen un fin común, aunque sus tareas respectivas sean distintas. Y un equipo remoto es un conjunto de personas que trabajan de manera interdependiente con un propósito, e insisto en la palabra propósito compartido, a través del espacio, del tiempo, de los límites de la organización y utilizando la tecnología. Evidentemente, en un equipo remoto la posibilidad de tomar café todas las mañanas o de vernos cara a cara a todas horas o compartir un rato de ocio fuera del horario laboral son aspectos más difíciles, pero no imposibles de articular. Con lo cual, es importante que tengamos en cuenta que la cohesión, la implicación y el compromiso de los colaboradores son los que contribuyen a que ese equipo remoto funcione de una forma absolutamente eficaz. Voy a revisar el chat por si Ignacio dice que persiguen un fin común y el propósito compartido es donde me resuena a mí que más conflicto hay en remoto o en persona. Vale, vamos a hablar del propósito y de las metas claras justo ahora, Ignacio, con lo cual vamos a ver si resolvemos tu duda. La diferencia, por tanto, ¿cuál es? Pues que no es solamente la ubicación física o geográfica, sino la forma de comunicarnos y de colaborar para conseguir los objetivos que nos tenemos que plantear. ¿Y cuáles son estos aspectos clave en un equipo remoto? Bueno, pues tener metas y propósitos absolutamente claros. Yo os invito desde aquí, si no tenéis definido el propósito y la misión del equipo, es el momento de hacerlo. Todos los equipos tienen que entender su razón de ser, es decir, para qué nos hemos juntado, pero esto es aún más importante en los equipos remotos. Tiene que haber una absoluta claridad en las metas y en los objetivos, qué es lo que pretendemos conseguir. La misión del equipo, insisto, os animo a que la defináis y que la defináis incluso con ellos, que sea una misión compartida, consensuada y conocida por todos los miembros del equipo, porque la misión del equipo es lo que aglutina a las personas en torno a lo que queremos alcanzar y lo que queremos conseguir. Y por supuesto, una vez que conocemos la razón de ser del equipo, es decir, el propósito, tenemos las metas y los objetivos claros, que cada miembro del equipo conozca cómo contribuye de forma individual a conseguir esas metas y a contribuir a alcanzar y a dar respuesta a la misión y a la razón de ser
del equipo. Vale. Me alegro de haber resuelto, Ignacio. Con lo cual, si esto no lo tenéis, si no tenéis definida la misión, es decir, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué nos hemos juntado como equipo? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a estar absolutamente cohesionados y alineados hacia lo que queremos conseguir? Os animo a que os lo pongáis como tarea principal, porque es vital que esto lo defináis para que el equipo esté absolutamente en línea y esté enfocado y cree sentido de urgencia y pueda alcanzar los objetivos. En un equipo remoto es clave la comunicación y la información. Evidentemente, todos los equipos, tanto los presenciales como los remotos, son susceptibles de tener problemas de comunicación. ¿Qué es lo que ocurre en un equipo presencial? Pues que cuando tenemos un problema de comunicación, analizamos las causas y buscamos una solución. Pero cuando esto ocurre en un equipo remoto, pues empezamos a echarle la culpa al factor distancia o a la tecnología, que siempre es muy socorrida para culpabilizar, y entendemos que esto es un obstáculo insalvable y empezamos a crear resistencias y desconfianzas hacia esta forma de trabajar. Por lo tanto, es fundamental que desarrollemos habilidades de comunicación, pero que tengamos reglas y herramientas sobre la comunicación del equipo, tanto oral como escrita. Y escrita porque en un equipo remoto se trabaja mucho con comunicación escrita. Por lo tanto, tiene que establezcamos las pautas y las normas de transmitir ideas complejas de forma organizada, de cómo vamos a absorber la información, de hacerlo de manera ordenada, de tener contextos, de evitar comentarios o expresiones que den lugares a malos entendidos. Es decir, en un correo no es el archivo que te mandé el otro día. Es, por poner un ejemplo, es escribir la ruta donde está el archivo compartido y que es a lo que estoy aludiendo, es decir, ser tremendamente precisos en la comunicación, sobre todo en la escrita, para evitar los malos entendidos dentro del equipo remoto. La retroalimentación, es decir, fomentar una cultura de comunicación, establecer guías sobre qué tipo de información debe compartirse y por qué medios. Insisto, otra tarea que os sugiero y que os recomiendo es que pongáis las herramientas que tenéis para comunicaros y establezcáis normas de uso. El objetivo de para qué sirve esa herramienta, pues no sé, por ejemplo, se me ocurre dar un feedback por WhatsApp, sobre todo si un feedback no es muy positivo, pues quizá no es la mejor herramienta. Por ejemplo, si vamos a tener una sesión de feedback con alguien donde vamos a ver o a evaluar su desempeño, el feedback cara a cara, pues probablemente ahí es donde necesitamos una herramienta donde nos podamos ver. Ahí la videoreunión es fundamental, sea Zoom, Meet, Teams, la herramienta que tengáis, pero analicemos qué herramienta, para qué la estoy utilizando y cuáles son las normas de uso que le vamos a dar. No sé, cuando el edificio se está quemando, mandar un WhatsApp igual no es lo más eficaz, a lo mejor es mucho más eficaz el teléfono, pero bueno, pues cuando tenemos que comunicar otro tipo de cosas, a lo mejor sí que nos sirve ese tipo de herramienta. Y por supuesto la transparencia y la claridad. Ser transparentes y ser claros, pero aquí me gustaría insistir en lo que es el valor y el significado del silencio en los equipos remotos. El silencio en un equipo remoto tiene una interpretación muy variada y que puede dar lugar a malos entendidos y a verse pues de forma diferente en función de la persona que lo esté interpretando. Pues no sé, por ejemplo, si una persona envía un correo electrónico preguntando si necesita hacer algo antes del fin de semana o antes de irse de puente o antes de las vacaciones y no obtiene respuesta, pues probablemente lo va a interpretar como que está todo bien.
El silencio también se puede interpretar como apatía, como desgana o puede generar incertidumbre y dificultar la toma de decisiones dentro del equipo. Con lo cual establezcamos también pautas de cómo vamos a contestar, en qué tiempos vamos a dar respuesta a las dudas, a las demandas o a lo que nos están pidiendo el resto de los miembros del equipo, porque eso también ayuda a que no se genere esa incertidumbre que puede haber en las comunicaciones dentro de un equipo remoto. Mantener a todos los miembros del equipo en estrecha comunicación es lo que ayuda a crear sentido de equipo, a fomentar el sentimiento de inclusión y de pertenencia. Crear espacios y momentos para que las personas puedan aportar, para que puedan influir, para que puedan compartir ideas, promover el conocimiento de los miembros del equipo. Y cuando hablo del conocimiento de los miembros del equipo, me refiero a que saber quién tiene el conocimiento, que es un poco también lo que es el conocimiento compartido, pero también saber a quién puedo acudir si tengo alguna dificultad. Eso ayuda a construir confianza a pesar de la distancia dentro del equipo remoto. Dentro de la comunicación, pues las reuniones y las videoconferencias son un aspecto que no podemos olvidar de ninguna manera. Ojo, porque hoy día hay algunas encuestas que dicen que el 90% de los asistentes a las reuniones online o virtuales dicen que están haciendo otras cosas mientras se lleva a cabo la reunión, leen el correo, redes sociales, siguen trabajando, hacen gimnasia, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues hay que tratar de ver si las reuniones tienen una agenda precisa, si los participantes se sienten involucrados dentro de la reunión y no solamente ven una lista de asistentes en la pantalla con o sin cámara, pero no tienen un contexto donde se puedan integrar o puedan participar, si las decisiones y los resultados de la reunión se están registrando para que todo el mundo tenga acceso a ellas. Mi recomendación es que todas las reuniones que se hagan se registren de alguna manera e incluso que se puedan grabar si no hay inconveniente por parte de los participantes. Y si quitan la cámara entiendo que no debe de haber ninguno. ¿Por qué? Porque podemos hacer un repositorio donde tengamos las reuniones, no las diarias, que a lo mejor no es necesaria porque son más cortas o porque bueno, pues estamos utilizando metodologías ágiles donde son reuniones muy cortitas, las daily, donde bueno, pues hablamos de lo que hicimos ayer, lo que vamos a hacer hoy, las dificultades que hemos tenido, que son los 3 puntos clave para manejar una reunión de forma ágil y con metodologías ágiles para que la reunión no se nos vaya de tiempo y se nos convierta en algo absolutamente eterno. ¿Vale? Con lo cual, grabar las reuniones puede ser otra herramienta y bueno, pues tengamos en cuenta también si al terminar la reunión la gente sabe lo que se ha decidido o no se ha decidido y qué es lo que se espera de ellos. ¿Cuáles son los problemas que nos podemos encontrar en las reuniones remotas? Pues básicamente son 3. El primero es la confusión y frente a la confusión la solución es la claridad. Cuando no está claro qué se espera de cada asistente a la reunión y de los resultados que se han alcanzado. Por lo tanto, es vital que tengamos una agenda para esa reunión, que publiquemos el documento para que esté disponible para todo el mundo y todo el mundo pueda leerlo y además pueda aportar alguna idea nueva que pueda llegar a necesitar, algo que quiera trabajar o que le parezca importante. La falta de conexión emocional que puede también haber en las reuniones remotas o en las reuniones virtuales, que genera un cansancio y una frustración terrible. Por lo tanto, es muy, muy importante promover el intercambio personal. No empecemos una reunión sin preguntarle a la gente cómo está. Sin preguntarle a la gente cómo se está yendo el día. Sin preguntarle incluso transmitir cómo me está yendo a mí como líder de esa reunión o como líder de ese equipo el día. Es decir, démosle un contexto emocional y un contexto más relacional a las reuniones porque
es lo que ayuda a cohesionar a las personas y lo que evita ese cansancio y esa frustración que puede llegar a haber en las reuniones virtuales. Ojo con el tiempo que le dedicamos a las reuniones virtuales. Si las reuniones presenciales de 4 horas cansan, pues una reunión virtual, todos sabemos y todos hemos estado en alguna de estas interminables, que tampoco era muy eficaz. Con lo cual, si en presencial las reuniones no deben de ser muy largas, en virtual yo sugiero que con más razón todavía no sean largas. Y frente al despilfarro de recursos, seamos conscientes de lo importante que es el tiempo, la energía y que estemos creativos y concentrados en la reunión. Por lo tanto, si no sabemos qué es lo que vamos a trabajar en la reunión, si no estamos concentrados en lo que estamos trabajando y diciendo porque estamos más pendientes del cuadro que estamos viendo detrás o del libro que tiene en la estantería, que de recoger todos los puntos de vista y las experiencias de los asistentes, la reunión no va a funcionar. Y como os decía antes, creemos rutinas, es decir, horarios y días concretos y fijos que puedan establecer esa cultura de comunicación y que pueda ayudar a que se comparta el conocimiento y se comparta la información en los equipos remotos. Y os hago una pregunta que me gustaría que contestarais en el chat. ¿Necesitamos cámara para las reuniones virtuales? ¿Quién cree que sí y quién cree que no? Obligatorio. Sí, por supuesto. Necesario, efectivamente, es muchísimo mejor. Sí, absolutamente claro, efectivamente. Es mucho más efectivo tener cámaras donde le estamos viendo la comunicación no verbal. En todo proceso de comunicación hay dos grandes pilares: la parte, lo que digo, que es la comunicación verbal, y el cómo lo digo, que es la comunicación no verbal. Seguro que sabéis que la comunicación verbal está dirigida y gestionada por el hemisferio cerebral izquierdo, por el racional. El hemisferio cerebral izquierdo es el responsable de la comunicación verbal y el hemisferio cerebral derecho, el emocional, el que siente, es el responsable de la comunicación no verbal. Con lo cual, si no estoy viendo a las personas, todo ese componente emocional que llega a tener un 73% de peso en el proceso de comunicación, lo estoy perdiendo. Por lo tanto, a no ser que sean reuniones supermasivas de muchísima gente, es muy, muy importante que nos veamos y que no perdamos ese componente no verbal que transmite muchísimo y que nos ayuda también a valorar otro componente clave del equipo remoto y del trabajo en remoto, que es la confianza y el compromiso. ¿Cómo se consigue esa confianza y ese compromiso? Pues con una misión y una visión absolutamente claras y explícitas. Se hizo un estudio hace ya tiempo, antes de que estuviéramos todos en remoto, cuando todavía no había demasiadas personas en remoto, donde ponían de manifiesto que sobre todo las nuevas generaciones valoran especialmente el trabajo en organizaciones que tienen un propósito auténtico y que basan su cultura en valores. Bueno, pues en todas las escuelas de negocios ahora mismo se utiliza o se estudia el caso de la cultura de Netflix, por ejemplo, que se ha centrado en hacer del entretenimiento un servicio absolutamente global, y como todos tener esa misión absolutamente clara ha hecho que todos sus colaboradores, todos los empleados se aglutinaran en torno a esa misión y a esa visión absolutamente explícita. Las responsabilidades y las funciones tienen que estar claras y absolutamente definidas. Pero además
todos los colaboradores tienen que tener claro cómo afecta el trabajo de cada uno de ellos a los demás. Si yo no cumplo los plazos, si yo no estoy siendo riguroso con los entregables que se me han marcado, probablemente eso afecte al trabajo de otras personas dentro del equipo y por tanto al resultado final. Por lo tanto, cuando esa interdependencia, es decir, el nosotros, no estamos hablando ni del yo ni del tú, sino del nosotros, está absolutamente implantado dentro del equipo, se genera mucho más espíritu de colaboración y hay mucha más autonomía para que los colaboradores sean capaces de trabajar a su ritmo, pero también que sean corresponsables, no solamente responsables, sino corresponsables. Hay aspectos que obstaculizan la confianza dentro de un equipo remoto, como por ejemplo cuando estamos tardando en responder a otras personas, cuando hay intervalos de tiempo sin respuesta, cuando no se cumplen los acuerdos y los plazos, cuando no hay participación por parte en las comunicaciones, en las reuniones, por parte de algunos miembros del equipo, y eso puede ser porque son tímidos, porque no tienen nada que aportar, yo esta parte no me lo creo, o porque el líder no ha fomentado esa cultura de participación dentro del propio equipo. Y por supuesto, cuando hay diferencias culturales que hacen que esa confianza a lo mejor no sea lo más, bueno, pues que sea difícil porque las diferentes culturas, sobre todo cuando son equipos multinacionales que están trabajando en distintos países, también complica la construcción de la confianza. Y hay otro factor básico y vital, que es la desconfianza del propio líder, porque su personalidad es controladora o insegura. Lo veremos más adelante o dentro de un ratito, pero dentro de un equipo remoto la posibilidad de hacer microgestión debería estar más que prohibida. Primero porque no se puede y segundo porque si no nos vamos a morir. Con lo cual, esa personalidad controladora insegura, las malas experiencias que hayamos podido tener anteriormente, cuando el equipo es muy nuevo o inmaduro y no me fío de él, cuando no conozco las capacidades de cada uno de los miembros de mi equipo, eso es un factor que me evita o que me limita la confianza dentro de mi equipo, o cuando la comunicación es poco eficaz. ¿Vale? ¿Y qué tenemos para construir confianza? ¿Cómo se puede construir esa confianza? Pues desde luego cuando estamos teniendo resultados exitosos, cuando el desempeño es competente en los miembros del equipo. Todos los miembros del equipo deberían saber que están trabajando con personas capacitadas y que pueden generar resultados. Cuando hay compromiso y responsabilidad hacia la tarea y el resultado. Cuando se alinean las acciones y los valores. Es decir, estamos funcionando acorde a los valores que queremos para este equipo. Cuando hay un estilo y una cultura de comunicación abierta y sincera, es decir, la gente puede hablar, aunque si no están de acuerdo con algo que se está planteando, sin miedo al castigo, al rechazo. Esto es lo que Google denominó la seguridad psicológica. E incluso algunas compañías hablan del defensor de la sinceridad o de la honestidad. Es decir, puedo decir no estoy de acuerdo con algo sin miedo a represalias, a que no me valoren o a que me ridiculicen. Y por supuesto hay un trabajo fundamental por parte del líder para eliminar los temores dentro del propio equipo. La preocupación por los demás es un factor que ayuda a construir confianza, porque confiamos en personas atentas a nuestras necesidades y a los de los demás. Y aquí tenéis unas pautas bueno, clave para construir esa confianza, para manifestar esa preocupación. Decíamos antes, saludar a cada persona a título individual en las reuniones, asegurarnos de que se escucha a todo el mundo, pedir la participación, crear un ambiente que busque diversos puntos de vista y que no me digan que sí a todo, potenciar las habilidades de cada persona, empatizar incluso a través de la pantalla. Y se puede empatizar a través de la pantalla incluso. Hace poco leía un estudio que decía que incluso a través de la pantalla se puede generar o se puede estimular la oxitocina. El respeto básico.
no interrumpir, no ridiculizar, no desvalorizar aportaciones y desde luego ser capaz de asumir los errores propios y no castigar los errores ajenos. Otro proceso, ¿alguien tiene alguna pregunta que no he revisado el chat? Ignacio, una cosa que funcionó bien a este respecto fue preguntar a cada persona del equipo en reuniones individuales por qué has decidido pertenecer y ser en esta empresa a día de hoy y qué esperas de mí como líder. Me parece una aportación valiosísima, Ignacio, y gracias, porque efectivamente es muy, muy importante saber que todo el mundo que necesitamos saber qué es lo que se espera de nosotros, pero qué esperas de mí como líder, en qué te puedo ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? Hay una herramienta muy útil que se llama Personal Map. El Personal Map no lo he incluido en la presentación, pero si queréis os mando o si lo buscáis veréis una foto de lo que es un Personal Map. Es una herramienta, bueno, tiene también herramientas tecnológicas, pero se puede hacer en una hoja de papel. Pon el nombre de un colaborador tuyo en el centro del papel y empieza a establecer ramificaciones, como si fuera un mapa mental, donde analizas o tratas de averiguar cuáles son sus hobbies, qué le gusta, qué se le da bien, de qué está contento, de qué está orgulloso, cosas incluso de su vida personal. Y después de hacer ese ejercicio, trata de analizar si sabes más o menos cosas de tu colaborador o incluso eso, compártelo con el equipo. Hacer un ejercicio grupal con el Personal Map para que veáis cuánto se conocen entre sí los miembros del equipo y cuánto puede aportar a la efectividad del equipo y a la relación dentro de los miembros del equipo ese conocimiento mutuo del que hablábamos antes. Bueno, otro aspecto clave en los equipos remotos son los procesos adecuados y eficientes. Hay muchas organizaciones que no han adaptado o que están por adaptar todavía sus procesos a la dinámica propia de los equipos remotos. Lo más importante es que prioricemos los objetivos. Esta nueva forma de gestionar en remoto es una forma de gestionar por objetivos. Que incluso que consensuemos con el equipo cuál es la mejor forma de trabajar y a partir de eso establecer y optimizar los procesos. Y por supuesto, corregir y evitar procesos que no están ayudando a que el trabajo en remoto sea eficaz. Pues no sé, por ejemplo, triangular información entre unos y otros, corregir el trabajo de otros o realizar actividades que no me corresponden, no utilizar herramientas que nos ayuden, pues no sé, los archivos compartidos, por ejemplo, que nos ayuden a optimizar esos procesos para conseguir un trabajo remoto más eficaz. La gestión del tiempo y la productividad es vital dentro de un equipo remoto. Por lo tanto, como aspectos clave, establecer tiempos y plazos de entrega. Todo el mundo tiene que saber cuándo empieza, cuándo se acaba las tareas, midiendo los avances, es decir, mediante el cumplimiento de objetivos, tareas que tienen un punto de inicio, medio y final establecido, medir los entregables, institucionalizar las buenas prácticas de funcionamiento, no sé, detalles como enviar un archivo en el formato equivocado, reenviar a todos un correo electrónico con una conversación eterna, esperar a que alguien pida acceso para visualizar un archivo importante. Eso limita la productividad del equipo. Por lo tanto, yo os sugiero que bueno, pues, hagáis un checklist de buenas prácticas entre todos, que nos ayude a hacer procedimientos que sean óptimos, pero sobre todo que sean eficaces, ¿vale? Y la carga de tareas equilibrada, para lo cual tenemos que estar muy, muy alerta a las señales que estamos recibiendo de los miembros del equipo. Pues ser conscientes de que todo el mundo está haciendo su trabajo, pero estar alerta a, pues no sé, señales como cuando algún colaborador está mandando mails o mensajes a horas intempestivas, cuando su comportamiento es anormal. Cuando digo anormal es que no está dentro de su hábito diario y cotidiano y de a lo que nos tienen acostumbrados o está especialmente irritable. La disminución en la calidad del trabajo es algo
que nos puede hacer saltar la alarma de que la carga de tareas no está siendo equilibrada. Y por supuesto el uso de herramientas compartidas tipo Trello, Asana o cualquier otra que estéis utilizando, que nos haga tener a todos una visión global de lo que está haciendo cada uno y que nos permita ver en qué estado está el trabajo y la carga de trabajo de cada uno de los miembros del equipo, pero no solamente a mí como líder, sino a cualquier otro miembro del equipo. Por supuesto, la tecnología, la adecuada y la necesaria. No tiene por qué ser ni la más última, ni la más novedosa, ni la más compleja, pero sí la más eficaz. Y por supuesto, entrenar al equipo en el uso de las tecnologías. Cuando hablo de entrenar, perdón, no me refiero solamente a el entrenamiento técnico, sino a generar el hábito de utilizar la tecnología. Yo recuerdo los primeros días cuando nos vinimos en mi empresa Nagama todos a casa, la necesidad permanente y diaria de recordarle a todo el mundo que actualizaran su Trello. Nosotros empezamos a utilizar el Trello, la verdad es que nos va bastante bien, nos permite tener una visión global de los proyectos y también nos permite utilizarlo para lo que nosotros llamamos las reuniones matutinas Agile, que son reuniones que hacemos todas las mañanas a una hora fija y determinada, que duran 15 minutos, donde cada persona en 1 o 2 minutos da respuesta a qué hice ayer, qué voy a hacer hoy y con qué problemas y dificultades me he encontrado. Y eso nos da a todos la posibilidad de tener una visión global de lo que estamos haciendo y en lo que nos estamos focalizando y dónde vamos a estar el día a día. ¿Vale? Y para ir terminando, estos nuevos tiempos requieren efectivamente un nuevo estilo de liderazgo. Es importantísimo ser un líder real y no un líder virtual. Guiar al equipo e informar exactamente de qué son responsables. Y al mismo tiempo dar a los miembros del equipo autoridad, recursos, información y responsabilidad. Mi recomendación y mi sugerencia es que cuando os hagan una demanda, os hagan una pregunta, os pidan algo, responder dentro de las 24 horas que os han hecho esa petición, porque eso da muestra de accesibilidad y de estoy aquí, te ayudo, aunque no esté como vigilándote y controlándote permanentemente. ¿Vale? Es importante que aseguréis procesos para compartir información, resolver problemas, tomar decisiones y, por supuesto, la capacidad de adaptación y la flexibilidad, porque eso es lo que ayuda a que el resto del equipo también sea flexible y adaptable. Como decía Einstein, dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera y es una absoluta obligación en la tarea del liderazgo. Por supuesto, el líder virtual debe estar enfocado en los resultados. Os decía antes, no a la microgestión. Es imposible o es muy poco eficaz realizar microgestión dentro de las formas de trabajo remoto. Por lo tanto, es importante orientarnos al objetivo final y dar autonomía en las decisiones respecto a la tarea, establecer objetivos de rendimiento y de resultados. Por supuesto, esto no quiere decir que no hagamos revisiones periódicas. Por supuesto, haced revisiones periódicas para garantizar que estamos todos enfocados en el mismo objetivo y en el mismo resultado y no dejemos de evaluar el desempeño según esos objetivos, porque además es necesario establecer esos estándares claros de desempeño. ¿Qué vamos a conseguir y cómo? ¿Qué queremos lograr y cómo lo vamos a lograr? Por lo tanto, que todo el mundo sepa cuáles son los parámetros para este equipo de calidad y de excelencia, pero dejando esa autonomía, esa responsabilidad, siguiendo con la supervisión y definiendo cómo vamos a evaluar y cómo vamos a medir el desempeño incluso en remoto. Y eso nos ayudará a pasar de la gestión por presencia a la gestión por objetivos, que es lo que verdaderamente es clave dentro de la gestión de un equipo remoto.
Dentro de un equipo remoto tenemos la obligación de crear una mentalidad de colaboración. La mentalidad de ganar, perder y la competencia no ayudan nada. Yo os diría que tampoco dentro de un equipo presencial. No es el vamos a llevarnos bien, podemos discrepar, podemos debatir, podemos resolver problemas, pero vamos a tratar de ayudar, y es el ganar, ganar y no el ganar, perder. Y no solamente a nivel de equipo, sino a nivel de organización. Para crear esta mentalidad de colaboración es muy, muy importante, además de organizar espacios colaborativos flexibles, gestionar la diversidad, conocer las fortalezas y las debilidades de cada persona. Si conozco las fortalezas y las debilidades de cada persona, soy capaz de potenciar las primeras y minimizar las segundas, o ser consciente de dónde tengo que ayudar o prestar más apoyo a cada persona porque es su debilidad. Incluso pedirle al equipo que compartan con todos los miembros del equipo cómo trabajan mejor y qué esperan aportar al equipo. Es decir, qué necesito del equipo y qué le puedo aportar yo. Y es una dinámica muy sana que ayuda también a fomentar el conocimiento dentro de los miembros del equipo. Por supuesto, motivar. Es fundamental motivar incluso en remoto. Celebrar los logros y los éxitos. Esto impacta en la salud emocional y mental de la gente. Los cambios neurológicos estimulan el refuerzo positivo, mejoran la actividad cerebral y además crean recuerdos positivos ante situaciones difíciles. Con lo cual es muy, muy importante que estemos en esa cultura de motivación, de celebrar los éxitos, de premiar el desempeño, de darle a la gente espacios para compartir ideas, de dar seguimiento, dar apoyo, de entrenar, de proteger el tiempo del equipo. Y aquí me voy a parar un minuto, nos queda, creo que vamos bastante mal, pero me queda ya absolutamente nada. Es papel del líder proteger el bienestar del equipo. Darle, incluso alentar la desconexión de las personas. Que sean capaces de, bueno, pues a partir de esta hora vamos a cerrar, de establecer incluso momentos donde se pueda tener un momento de espacio, de ocio, de donde hablemos de las mascotas que tenemos, de los viajes que vamos a hacer, es decir, promover las relaciones sociales dentro del equipo. Evidentemente, como decía Hemingway, la mejor manera de descubrir si puedes confiar en alguien es confiar en ellos, con lo cual la confianza es absolutamente vital dentro del equipo. Crear confianza es un rol absolutamente del líder y para ello la apertura, la honestidad, el dar respuesta a las demandas del equipo, incluso esa apertura y honestidad y esa coherencia, manifestando las vulnerabilidades, las posibles vulnerabilidades del equipo. Ser un líder facilitador que ayude a resolver problemas dentro y fuera del equipo, que apoye al equipo donde se necesiten decisiones y donde se requiera autoridad. Entrenar y desarrollar las habilidades del equipo, hacer preguntas en lugar de dar respuestas para promover esa autonomía de las personas, buscando el crecimiento y el desarrollo del equipo. Y ser networker del equipo. ¿Qué quiere decir esto? Pues a veces nos encontramos con que muchos equipos tienen equipos remotos, sobre todo cuando son equipos mixtos. Las personas que trabajan en remoto sienten que no tienen las mismas posibilidades u oportunidades que las personas que trabajan en presencial. Por lo tanto, el líder del equipo remoto debe hacer networking dentro de la propia organización y crear oportunidades con otros departamentos, desarrollar redes y conexiones que beneficien al equipo y buscar oportunidades para los propios miembros del equipo. Por supuesto, defender la tecnología, como hemos dicho antes, entrenar al equipo en las herramientas,
conocer las que están disponibles y cómo utilizarlas, identificar las necesidades tecnológicas que hay dentro del equipo. Hay muchas herramientas, aquí tenéis unas pocas, pero no me voy a detener en ello, primero porque no tenemos tiempo y segundo porque nos llevaría un webinar de 3 horas. Si diriges un equipo remoto, hazte estas preguntas como reflexión final. ¿El equipo conoce sus metas? ¿Hay un propósito, una misión? ¿Hay unos objetivos y unos resultados para cada proyecto claramente definidos, comunicados y entendidos? ¿Cada miembro del equipo sabe lo que se espera de él? ¿Hay una base sólida de confianza, respeto y colaboración entre los miembros del equipo? ¿Estamos utilizando los talentos y conocimientos de todos los miembros del equipo para lograr los resultados, ayudando a cada miembro del equipo en lo que le resulta más difícil a la hora de trabajar en remoto, porque no ha sido igual de fácil para unos que para otros? ¿Estás dando retroalimentación a todos los miembros del equipo y por supuesto estás dispuesto a recibirla? ¿Reconoces los logros, los éxitos del equipo y se los cuentas a tu organización? No solamente los celebráis entre vosotros, sino que, como os decía hace un momento, hacemos ese networking. Y si las herramientas tecnológicas son adecuadas y contribuyen al compromiso y la motivación del equipo. Y para terminar, me gustaría una fábula que dice que si dejas caer una rana en agua hirviendo, saltará por instinto. Pero si colocas la rana en una olla con agua fría y aumentas gradualmente la temperatura, la rana no notará que el agua se está calentando. Se quedará allí hasta que hierva el agua. El destino de esa rana no es muy diferente de algunos líderes que se asientan en una rutina y dejan que las pequeñas conveniencias se solidifiquen en grandes hábitos, permitiendo que la inercia sea lo que les guíe. La inercia en estos momentos y no afrontar los retos de los equipos, de la gestión de los equipos remotos, nos puede ayudar o nos puede limitar mucho el crecimiento y el éxito de nuestro papel, de nuestro equipo y de nuestra organización. Bueno, creo que me he ido en el tiempo, lo lamento muchísimo y no sé si tenemos preguntas, Elena, Miriam. Sí, Susana, tenemos una pregunta que además ha dejado para el final. Dice, ¿cómo ve Susana la evolución de organizaciones a un grado más horizontal, menos jerárquicas, del estilo de mata a tu jefe? Bueno, vamos a ver, yo creo que no es necesario matar al jefe y que el jefe además es necesario. Pero es necesario pasar de ser un gestor a ser un líder. Efectivamente, cuando lo que pasa es que tengamos una estructura muy plana no quiere decir que el equipo remoto vaya a funcionar mejor, ¿eh? Yo creo que sí que ayuda porque efectivamente tenemos una estructura no tan jerarquizada donde tengo que pasar por 27 escalones, sino que bueno, pues estamos todos mucho más cerca. Yo conozco empresas de cuyo nombre no voy a decir, pero empresas con una estructura muy plana donde, bueno, porque, por ejemplo, la figura de la secretaria ya no existe, el jefe, el líder es mucho más, está mucho más en el día a día, no hay mandos intermedios prácticamente, están todos más o menos al mismo nivel, que han tenido verdaderas dificultades a la hora de adaptarse al trabajo en remoto. No es una cuestión de estructura, es una cuestión de estilo de liderazgo. Es una cuestión de estilo de liderazgo. Si soy capaz de ejercer un liderazgo resonante, desarrollador, si soy capaz de confiar en la gente y si soy capaz de apoyar a la gente, probablemente pueda gestionar de una forma mucho más eficaz al equipo, aunque las herramientas no nos funcionen demasiado bien. ¿Vale? No sé si doy respuesta o no a la pregunta que nos han dado, si el dueño o dueña de la pregunta lo quiere explicitar está aquí Susana, ¿cómo ves la evolución del estilo de mata tu jefe TED Talk y cómo afectará esto a cómo trabajar mejor en equipo? Efectivamente, las organizaciones tienen que evolucionar, pero para que las organizaciones evolucionen tienen que evolucionar las personas. Si no van a la misma velocidad, organización y personas, es que la evolución no se va a llevar a cabo. La organización va a querer implantar nuevas metodologías, nuevos sistemas, pero no vamos a poder avanzar porque nos va a costar mucho tirar de las personas. Y aquí el liderazgo tiene un papel fundamental. Fundamental. Sí. Una cuestión, Susana, en 2 minutos a ver si es posible abordarla. ¿Cómo es la gestión de conflictos en un equipo en remoto?
Bueno, pues los equipos remotos tienen conflictos igual que los equipos presenciales. ¿Dónde está la diferencia? Y por resumir, muy resumido. Normalmente en los equipos remotos, o al menos eso dicen las encuestas y los estudios, se dan más dificultades o más conflictos a nivel de procesos, menos a nivel interpersonal, menos a nivel cognitivo, es decir, cómo vamos a abordar la situación. O sea, estoy de acuerdo en cómo vamos a hacer las cosas, pero sobre todo los conflictos son más a nivel de procesos. Por lo tanto, definir los procesos para que nos ayuden y para que todo el mundo lo tenga muy claro es una forma de prevenir y de gestionar el conflicto. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en los equipos remotos? Que tardamos más en darnos cuenta de que hay un conflicto. ¿Por qué? Porque cuando estamos en presencial todos nos estamos viendo la cara a todas horas y todos nos estamos viendo y olemos el ambiente, lo sentimos, lo percibimos. Los seres humanos somos tremendamente intuitivos. Pero en remoto es mucho más difícil darse cuenta de eso. Por lo tanto, el líder tiene que estar especialmente alerta a lo que esté pasando, que no se cumplen los plazos, que no estoy respondiendo a mis compromisos, que no le estoy dando la parte de trabajo que me había comprometido a esta persona para continuar, con lo cual estar especialmente alerta a ello y sobre todo fomentemos una cultura de transparencia, de honestidad, de claridad, de asertividad, donde cada persona pueda decir con absoluta tranquilidad: no estoy contento, no estoy satisfecho, esto no me está gustando. ¿Para qué? Para ponerle remedio. ¿Vale? Y eso es lo que nos ayudará a gestionar el conflicto en remoto de una manera mucho más eficaz. Insisto, estad muy alerta porque a veces en remoto el conflicto nos damos cuenta de que existe cuando ya es absolutamente inabarcable e inalcanzable, inabordable, perdón, porque ya se ha hecho tan tremendo que no se puede ni gestionar. ¿Vale? ¿Tenemos algo más por ahí? Bueno, yo creo, Susana, que hemos dado respuesta a todas las preguntas que se han ido formulando y nada más. Pues muchísimas gracias, Susana, por esta extraordinaria presentación. Yo creo que ha merecido la pena y mucho el poder escucharte, el avanzar efectivamente en este sentido con nuestros equipos en remoto y por tu generosidad, que sé que nos vas a hacer llegar un decálogo que nos va a ayudar muchísimo para trabajar en adelante. Ha sido una persona muy colaboradora con esta sesión, lo agradecemos enormemente a Ágama, a ti. Y nada, ya animamos a todos los asistentes a que sigáis acompañándonos en próximos eventos, que recibiréis, por supuesto, nuestra convocatoria y que cualquier consulta que pueda salir a posteriori o que queráis profundizar con Susana, ya sabéis que os vamos a hacer llegar su contacto en el correo de agradecimiento y que seguimos, por supuesto, trabajando juntos, que llegamos, como siempre, mejor y más lejos. Así que... Por supuesto. Un placer, gracias. ha sido un verdadero placer, como siempre, colaborar con Cámara Madrid, en este caso con Club Cámara, y gracias a todos por habernos acompañado y gracias por la oportunidad de participar, Elena. Un placer, muchas gracias y hasta pronto. Fin de semana. Gracias, Adiós. igualmente, adiós. Adiós. Gracias a todos.